Un mecánico sin hogar limpió el parabrisas de una señora. Días después descubrió quién era. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Martínez se despertó en la banca de la Plaza Tapatía, donde había pasado la noche. A sus 34 años, su vida se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia, pero aún conservaba algo que muchos en su situación habían perdido: su dignidad y su amor por los motores. Las manos callosas de Roberto, manchadas permanentemente de grasa y aceite, contaban la historia de 17 años trabajando como mecánico automotriz. Había comenzado como aprendiz a los 17 años en un taller familiar en la colonia del Fresno, y con el tiempo se convirtió en uno de los técnicos más respetados de la zona metropolitana. Los clientes llegaban específicamente preguntando por él, confiando en su capacidad para diagnosticar problemas que otros mecánicos no podían resolver. Sin embargo, la vida puede cambiar drásticamente en cuestión de meses. El taller donde trabajaba cerró después de que el dueño, don Esteban, falleciera repentinamente y sus hijos decidieran vender la propiedad para desarrollar un proyecto inmobiliario. Roberto intentó encontrar trabajo en otros talleres, pero la crisis económica había golpeado fuerte al sector automotriz. Muchos talleres estaban reduciendo personal en lugar de contratar. Gradualmente, sus ahorros se agotaron. Perdió su pequeño departamento en la colonia Echeverría y terminó en las calles. A pesar de todo, Roberto nunca perdió su esencia. No mendigaba ni se dejaba vencer por la desesperación. Cada día recorría diferentes zonas de la ciudad ofreciendo sus servicios: cambios de aceite, reparaciones menores, diagnósticos. Trabajaba por lo que la gente pudiera pagarle, a veces solo lo suficiente para comer ese día. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella mañana de agosto, Roberto se levantó más temprano que de costumbre. Había dormido mal debido al ruido de una fiesta cercana que se extendió hasta la madrugada. Se dirigió a la fuente pública de la plaza para lavarse la cara y las manos lo mejor que pudo. Siempre trataba de mantener una apariencia lo más presentable posible, aunque sus ropas estuvieran desgastadas y su barba necesitara un recorte. Después de su rutina matutina, Roberto caminó hacia la avenida Chapultepec, una de las arterias principales de Guadalajara. Sabía que allí había varios semáforos largos donde los automovilistas se detenían por varios minutos. Era su oportunidad para ofrecer sus servicios: limpiar parabrisas, revisar niveles de aceite o simplemente dar un diagnóstico rápido si alguien mencionaba algún problema con su vehículo. El calor ya era sofocante a las 9 de la mañana. Roberto se posicionó en la esquina de Chapultepec y Américas, cerca de una gasolinera. Llevaba consigo un pequeño bote con agua jabonosa que había preparado en una fuente pública y un trapo relativamente limpio que guardaba como tesoro. No era mucho, pero era su herramienta de trabajo en ese momento. Los primeros autos que se detuvieron en el semáforo no le prestaron atención. Roberto estaba acostumbrado. Sabía que muchas personas preferían ignorar a quienes trabajaban en las calles. No se lo tomaba personal. Simplemente esperaba pacientemente a alguien que aceptara su ayuda. Pasaron casi 30 minutos antes de que un coche blanco, un Nissan Versa relativamente nuevo, se detuviera en el semáforo. Roberto se acercó con respeto, haciendo contacto visual con la conductora a través del parabrisas. Era una mujer de aproximadamente 40 años, cabello castaño, recogido en una cola de caballo, vestida con ropa sencilla pero limpia, una blusa beige y pantalones de mezclilla. Lo que más llamó la atención de Roberto fue que ella no desvió la mirada como hacían la mayoría. En cambio, lo observó durante un segundo y asintió levemente, dándole permiso para limpiar el parabrisas. Roberto trabajó con rapidez y eficiencia. Aplicó el agua jabonosa en movimientos amplios y uniformes. Luego secó el vidrio con su trapo, asegurándose de no dejar marcas ni rayas. Era un trabajo simple, pero lo hacía con el mismo profesionalismo que aplicaba cuando desarmaba un motor completo. Mientras limpiaba, no pudo evitar notar algunos detalles del vehículo. El motor sonaba ligeramente irregular, un pequeño fallo en el ralentí que su oído entrenado detectó inmediatamente. Probablemente un problema menor con las bujías o con el sistema de admisión de aire. Nada grave.
grave, pero algo que debería atenderse pronto para evitar un gasto mayor. Cuando terminó de limpiar el parabrisas, la mujer bajó ligeramente la ventanilla. Roberto esperaba que le ofreciera algunas monedas, como solía suceder. Sin embargo, ella lo sorprendió con su pregunta. ¿Cuánto le debo?, preguntó con una voz amable, sin el tono de lástima que a veces Roberto percibía en otras personas. «Lo que usted guste darme, señora», respondió Roberto con cortesía, quitándose una gorra desgastada que usaba para protegerse del sol. La mujer buscó en su bolsa y sacó un billete de 50 pesos. Era más de lo que Roberto usualmente recibía por limpiar un parabrisas. Extendió la mano para recibir el dinero, pero antes de tomarlo, su conciencia profesional habló más fuerte. «Disculpe que le diga, señora», comentó Roberto, «pero su motor suena un poco irregular. No es nada grave todavía, pero debería revisar las bujías o hacer que le limpien el sistema de admisión. Si no lo atiende, eventualmente va a empezar a consumir más gasolina y podría tener fallas más serias». La mujer lo miró con sorpresa evidente. No esperaba ese comentario. «¿Cómo puede saber eso solo con escuchar el motor?», preguntó con genuina curiosidad. Roberto sonrió levemente, sintiéndose en su elemento por primera vez en meses. «Soy mecánico, señora. O bueno, lo era. Llevo 17 años trabajando con autos. Uno aprende a escuchar lo que los motores están diciendo». La mujer pareció procesar esta información durante unos segundos. El semáforo cambió a verde, pero ella no arrancó inmediatamente, provocando que el auto de atrás tocara el claxon con impaciencia. «¿Podría darme su nombre?», preguntó ella rápidamente antes de avanzar. «Roberto, señora. Roberto Martínez». «Mucho gusto, Roberto. Yo soy Patricia». Y con eso aceleró y se perdió en el tráfico de la avenida Chapultepec. Roberto guardó el billete de 50 pesos en el bolsillo de su pantalón, sintiéndose satisfecho. Con eso podría comprar comida para el día y quizás guardar algo para el día siguiente. No pensó más en el encuentro. Para él, había sido solo otra interacción en su rutina diaria de supervivencia. Sin embargo, para Patricia Velasco, ese encuentro había sido mucho más significativo de lo que Roberto podía imaginar. Patricia no era una mujer común y corriente, aunque sus ropas sencillas y su auto modesto no lo revelaran. Era la dueña de Automotriz Velasco, una de las cadenas de talleres mecánicos más exitosas de Jalisco, con 12 sucursales distribuidas entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Su imperio había comenzado 25 años atrás con un pequeño taller heredado de su padre en la colonia Ferrocarril. A través de trabajo arduo, decisiones inteligentes y un compromiso inquebrantable con la calidad del servicio, Patricia había construido un negocio multimillonario. A pesar de su éxito financiero, Patricia mantenía una filosofía de vida que la diferenciaba de muchos otros empresarios. Creía firmemente que el verdadero valor de una persona no residía en su apariencia o posición social, sino en su carácter y competencia. Esta filosofía la había llevado a adoptar un hábito poco convencional. Una vez al mes, Patricia se vestía con ropa común, tomaba uno de sus autos más modestos y recorría la ciudad observando cómo la gente común y corriente enfrentaba sus desafíos diarios. Era su manera de mantenerse conectada con la realidad que muchos de sus clientes vivían y de recordar sus propios orígenes humildes. El encuentro con Roberto había despertado su curiosidad de manera especial. No era común encontrar a alguien en situación de calle que mantuviera tal nivel de conocimiento técnico y, más importante aún, que ofreciera consejo profesional honesto sin que se lo pidieran, potencialmente perdiendo la propina. Esa tarde, Patricia llegó a su oficina principal, ubicada en el tercer piso de su taller más grande, en la avenida Mariano Otero. Su asistente personal, Mónica Ruiz, la recibió con la agenda del día. «Mónica», dijo Patricia después de revisar algunos documentos, «necesito que investigues algo para mí discretamente». «Por supuesto, señora Velasco. ¿Qué necesita?» «Hay un hombre que trabaja limpiando parabrisas en la esquina de Chapultepec y Américas. Se llama Roberto Martínez y dice ser mecánico. Quiero saber todo lo que puedas averiguar sobre él. ¿Dónde trabajó? Referencias profesionales. ¿Por qué está en esa situación? Pero hazlo con mucha discreción». Mónica, acostumbrada a las solicitudes poco convencionales de su jefa, asintió sin hacer preguntas innecesarias. Sabía que Patricia tenía sus razones y que generalmente esas razones resultaban ser buenas. Durante los
los siguientes 3 días, Mónica realizó una investigación exhaustiva. Habló con dueños de talleres en la zona del Fresno, localizó a antiguos compañeros de trabajo de Roberto e incluso encontró a algunos clientes que lo recordaban. Lo que descubrió fue consistente y revelador. Roberto Martínez Flores, de 34 años, había trabajado durante 11 años en el taller mecánico Hermanos García, en la colonia del Fresno. Todos los testimonios coincidían. Era excepcionalmente competente en diagnósticos complejos, especialmente en sistemas eléctricos y de inyección electrónica. Los clientes lo adoraban porque siempre era honesto. Si un problema podía resolverse de manera económica, Roberto lo sugería, incluso si eso significaba menos ganancia para el taller. Nunca recomendaba reparaciones innecesarias. El dueño del taller, don Esteban García, lo había considerado como a un hijo. Cuando don Esteban falleció hace 2 años, sus hijos vendieron la propiedad para construir un edificio de departamentos. Roberto intentó encontrar trabajo en otros talleres, pero la crisis económica había reducido drásticamente las oportunidades. Algunos talleres lo consideraban sobrecalificado para los puestos disponibles. Otros simplemente no estaban contratando. Gradualmente, Roberto agotó sus recursos y terminó en la calle. Varios de sus antiguos compañeros mencionaron que Roberto había rechazado préstamos y ayuda económica, insistiendo en que encontraría su propio camino. Era orgulloso en el buen sentido, no quería ser una carga para nadie. Incluso en su situación actual, nunca había mendigado. Siempre ofrecía algún servicio a cambio de dinero, manteniendo su dignidad intacta. Mónica también descubrió algo particularmente revelador. Varios comerciantes de la zona de Chapultepec confirmaron que Roberto era absolutamente confiable. Nunca había robado nada. Siempre pagaba por su comida con el dinero que ganaba limpiando parabrisas y ayudando con pequeñas reparaciones. Un dueño de una gasolinera mencionó que ocasionalmente le permitía a Roberto usar sus herramientas para ayudar a clientes con problemas menores. Y Roberto siempre dejaba todo impecable. Cuando Mónica presentó el informe completo a Patricia, la empresaria pasó 1 hora leyendo cada detalle cuidadosamente. No solo encontró lo que esperaba, sino mucho más. Roberto Martínez no era simplemente un buen mecánico caído en desgracia. Era un hombre de principios sólidos que había mantenido su integridad a pesar de las circunstancias más adversas. Patricia cerró la carpeta con el informe y miró por la ventana de su oficina hacia el taller abajo, donde una docena de mecánicos trabajaban en diferentes vehículos. Tenía una idea formándose en su mente, pero necesitaba estar absolutamente segura antes de actuar. No sería suficiente con leer un informe. Necesitaba probar a Roberto Martínez una vez más, pero esta vez con un desafío más complejo. Al día siguiente, Patricia volvió a vestirse con ropa sencilla y tomó un Toyota Corolla del año 2010 que mantenía en su flotilla de vehículos de prueba. Este auto tenía un problema real que había desconcertado a 2 de sus mecánicos menos experimentados. Una falla intermitente en el sistema de arranque que solo se manifestaba cuando el motor estaba caliente. El problema requería conocimiento profundo de sistemas eléctricos automotrices y experiencia para diagnosticarlo correctamente. Patricia condujo hasta la esquina de Chapultepec y Américas alrededor de las 11 de la mañana. El calor era intenso y podía ver a Roberto en su posición habitual, esperando pacientemente a que algún automovilista aceptara su ayuda. Cuando Roberto vio el Toyota acercarse al semáforo, no reconoció inmediatamente a la conductora. Solo cuando Patricia bajó la ventanilla y lo llamó por su nombre, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Señora Patricia», dijo Roberto acercándose al vehículo con una sonrisa genuina. «Qué bueno verla de nuevo». «Hola, Roberto, ¿cómo has estado?» «Bien, señora, gracias por preguntar. Aquí trabajando, como siempre». Patricia notó que a pesar del calor sofocante y su situación difícil, Roberto mantenía una actitud positiva. No había rastro de autocompasión en su voz. «Roberto, necesito tu ayuda con algo más serio que limpiar el parabrisas», dijo Patricia. «Mi carro tiene un problema extraño y me gustaría tu opinión». Los ojos de Roberto se iluminaron con interés genuino. Era evidente que extrañaba profundamente su trabajo como mecánico. «Claro, señora. ¿Qué problema tiene?» «A veces, cuando el motor está caliente, no arranca. Simplemente no pasa nada cuando
giro la llave, pero si espero unos 20 minutos a que se enfríe, arranca perfectamente. Roberto frunció el ceño, su mente ya trabajando en el diagnóstico. ¿Escucha algún sonido cuando intenta arrancar? ¿Como un clic o algo? No, nada, silencio total. ¿Y esto pasa siempre cuando el motor está caliente o solo a veces? Es intermitente, no sucede todas las veces, pero últimamente es más frecuente. Roberto pensó durante unos segundos, evaluando las posibilidades. El semáforo cambió a verde y Patricia tuvo que avanzar, pero le hizo señas a Roberto para que la siguiera. Condujo hasta el estacionamiento de la gasolinera que estaba en la siguiente cuadra. Una vez estacionados, Patricia salió del vehículo y abrió el cofre. Roberto se acercó con respeto, como un cirujano acercándose a su mesa de operaciones. Sus manos, aunque sucias de vivir en la calle, se movían con delicadeza y precisión sobre los componentes del motor. ¿Puedo?, preguntó Roberto antes de tocar cualquier cosa. Patricia asintió. Roberto comenzó su inspección sistemática. Verificó las conexiones de la batería, revisó el motor de arranque visualmente, inspeccionó los cables y conexiones principales. Sus movimientos eran metódicos y profesionales. Después de varios minutos, se incorporó y limpió sus manos en su pantalón. Señora Patricia, por lo que describe y por lo que veo aquí, lo más probable es que sea el solenoide del motor de arranque. Cuando se calienta, se expande y pierde contacto. Al enfriarse, se contrae y vuelve a hacer contacto. Por eso es intermitente y solo pasa cuando el motor está caliente. Patricia sabía que ese era exactamente el problema. Sus mecánicos más experimentados habían llegado a la misma conclusión, pero solo después de usar equipos de diagnóstico y probar múltiples componentes. Roberto había diagnosticado el problema en menos de 10 minutos, usando solo sus ojos, sus manos y su experiencia. ¿Qué tan caro sería arreglarlo?, preguntó Patricia manteniendo su papel. El solenoide en sí no es una pieza cara, tal vez 300, 400 pesos. La mano de obra en un taller decente serían otros 400 o 500 pesos. En total, no debería pagarle más de 1,000 pesos por ese trabajo. Si le cobran más, le están viendo la cara, señora. Patricia reprimió una sonrisa. Incluso en su situación desesperada, Roberto seguía siendo honesto sobre los precios, advirtiendo a su cliente sobre posibles estafas. ¿Podrías hacerlo tú?, preguntó Patricia. Roberto dudó, bajando la mirada. Me encantaría, señora, pero no tengo herramientas ni un lugar apropiado para hacer el trabajo. Necesitaría un gato hidráulico para levantar el carro con seguridad, herramientas específicas. No sería profesional de mi parte hacer ese trabajo en estas condiciones. Podría causarle más problemas. Esa respuesta fue la confirmación final que Patricia necesitaba. Roberto no solo era competente técnicamente, sino que también tenía integridad profesional. Rechazaba trabajo que sabía que no podía hacer correctamente, incluso cuando necesitaba desesperadamente el dinero. Roberto, dijo Patricia, su tono volviéndose más serio, quiero hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente honesto conmigo. Roberto asintió, sintiéndose ligeramente nervioso por el cambio de tono. ¿Cuántos años tienes de experiencia como mecánico? 17 años, señora. Desde los 17 años que trabajo con autos. ¿En qué áreas te especializas? Empecé con mecánica básica, mantenimientos preventivos y correctivos, pero con el tiempo me especialicé en sistemas eléctricos, diagnósticos computarizados, sistemas de inyección electrónica. También sé de transmisiones automáticas y manuales, sistemas de frenos, ABS, suspensiones. Básicamente, si tiene motor y ruedas, puedo trabajar con eso. Patricia notó el orgullo genuino en la voz de Roberto cuando hablaba de sus habilidades. No era arrogancia, era el orgullo honesto de un artesano que domina su oficio. ¿Cómo terminaste en la calle, Roberto? La pregunta fue directa y por un momento Roberto pareció incómodo, pero Patricia había pedido honestidad y él decidió dársela. El taller donde trabajaba cerró cuando el dueño murió hace 2 años. Sus hijos vendieron la propiedad. Busqué trabajo en otros lugares, pero fue difícil. La crisis golpeó fuerte al sector. Gasté mis ahorros tratando de mantenerme a flote. Perdí mi departamento. No tengo familia que pudiera ayudarme. Mis padres murieron hace varios años. Al final terminé aquí. ¿Por qué no aceptaste ayuda de tus amigos o antiguos compañeros de trabajo? Según tengo entendido, muchos te la ofrecieron. Roberto levantó la vista bruscamente, sorprendido. ¿Cómo sabía Patricia eso? Yo no quería
quería ser una carga para nadie, señora. Todos tienen sus propios problemas, sus propias familias que mantener. No sería justo. Patricia observó a Roberto durante un largo momento. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre ellos. El ruido del tráfico de Chapultepec era constante al fondo. Era el momento de la verdad. Roberto, no he sido completamente honesta contigo, comenzó Patricia. Mi nombre completo es Patricia Velasco. Soy dueña de Automotriz Velasco, una cadena de talleres mecánicos aquí en Guadalajara. Los ojos de Roberto se abrieron con sorpresa. Automotriz Velasco era conocida en todo Jalisco. Cualquier mecánico profesional sabía de su reputación de calidad y honestidad. Cuando nos conocimos hace unos días, algo me llamó la atención, continuó Patricia. No solo tu conocimiento técnico, sino tu honestidad. Me advertiste sobre un problema en mi auto sin que te lo pidiera, potencialmente perdiendo tu propina. Hoy rechazaste un trabajo que necesitas desesperadamente porque sabías que no podías hacerlo correctamente. Ese tipo de integridad es rara, Roberto, incluso entre mecánicos bien establecidos. Roberto escuchaba en silencio, sin saber qué decir. He investigado tu historia, admitió Patricia. Hablé con antiguos compañeros, clientes, dueños de talleres donde trabajaste. Todos dijeron lo mismo. Eres excepcional en tu trabajo y completamente confiable. Eres exactamente el tipo de persona que busco para mi empresa. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Estaba ofreciéndole un trabajo. Señora Velasco, comenzó, pero Patricia levantó una mano. Déjame terminar. Tengo una sucursal en Tlaquepaque que necesita un técnico senior especializado en diagnósticos eléctricos y sistemas modernos. El salario inicial sería de 10,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, comisiones por servicios y oportunidades de crecimiento. ¿Te interesaría? Roberto sintió que las piernas le temblaban. 10,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en su último trabajo. Era la oportunidad que había estado esperando durante 2 años. Señora Velasco, sí, claro que me interesa, dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Pero tengo que ser honesto con usted. No tengo herramientas propias. Las vendí todas el año pasado cuando necesitaba dinero para comer. Tampoco tengo dónde vivir. Las herramientas no son problema, respondió Patricia. Todos nuestros talleres están completamente equipados. En cuanto a vivienda, déjame pensar en eso. Dame un par de días para arreglar algunas cosas. ¿Podemos encontrarnos aquí mismo el sábado a las 10 de la mañana? Sí, señora. Aquí estaré sin falta. Patricia extendió su mano profesionalmente. Roberto dudó un segundo, consciente de que sus manos estaban sucias, pero Patricia tomó su mano con firmeza, sin el menor rastro de disgusto o duda. Era un apretón de manos entre iguales, entre profesionales. Nos vemos el sábado, Roberto, dijo Patricia antes de subirse a su auto. Y Roberto, limpia tu parabrisas una última vez. Después de esto, volverás a hacer lo que realmente sabes hacer. Roberto limpió el parabrisas con especial cuidado, sabiendo que probablemente sería la última vez que haría ese trabajo. Cuando Patricia se alejó, Roberto se quedó parado en el estacionamiento de la gasolinera, mirando sus propias manos manchadas de grasa. Por primera vez en 2 años, sintió algo que había olvidado: esperanza real. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Roberto. Cada hora se preguntaba si el encuentro con Patricia Velasco había sido real o solo un sueño, producto de la desesperación. No se atrevía a ilusionarse completamente, pero tampoco podía evitar imaginar cómo sería volver a trabajar como mecánico profesional, tener un salario estable, poder alquilar un cuarto, tal vez eventualmente un departamento pequeño. Durante esos días, Roberto siguió trabajando en su esquina habitual, limpiando parabrisas y ayudando con pequeñas reparaciones cuando se presentaba la oportunidad. Pero su mente estaba constantemente en el encuentro del sábado. Por las noches, acostado en su banca de la Plaza Tapatía, miraba las estrellas y rezaba silenciosamente para que la oportunidad fuera real. Mientras tanto, Patricia Velasco trabajaba diligentemente en preparar todo para la integración de Roberto a su empresa, pero tenía algo más en mente que simplemente darle un trabajo. Patricia creía firmemente que para que alguien pudiera desempeñarse al máximo de su capacidad, necesitaba tener sus necesidades básicas cubiertas. Un trabajador preocupado por dónde dormir esa noche no podía concentrarse completamente
constante en su trabajo. La empresaria recordaba sus propios inicios difíciles. Después de que su padre muriera, dejándole solo un taller pequeño y muchas deudas, Patricia había luchado durante años viviendo en un cuarto diminuto arriba del taller, trabajando 16 horas diarias. Conocía de primera mano lo difícil que era construir algo cuando las preocupaciones básicas de supervivencia consumían toda tu energía. Patricia era propietaria de varios inmuebles en Guadalajara. Entre ellos, había una casa pequeña en la colonia Constitución, en Zapopan, que había comprado años atrás como inversión. Era una propiedad modesta, 2 recámaras, un baño, sala, cocina y un pequeño patio trasero. Había estado alquilada hasta hace 3 meses, cuando los inquilinos se mudaron a otra ciudad. Patricia había estado considerando volver a rentarla, pero ahora tenía una idea diferente. El jueves por la tarde, Patricia visitó la casa personalmente. Necesitaba algunas reparaciones menores, pintura fresca en algunas paredes, arreglar una llave que goteaba, cambiar algunos focos, nada serio. Llamó a su equipo de mantenimiento y para el viernes por la tarde la casa estaba impecable. Patricia también hizo algo más. Compró muebles básicos, una cama, un sofá, una mesa de comedor pequeña con sillas, un refrigerador usado pero funcional, una estufa. Nada lujoso, pero todo lo necesario para vivir dignamente. En el closet de la recámara principal colgó varias mudas de ropa de trabajo, camisas con el logo de Automotriz Velasco, pantalones de mezclilla resistentes, botas de seguridad. En el baño colocó artículos de higiene personal básicos. En la cocina llenó la alacena y el refrigerador con alimentos no perecederos y algunos básicos. Su asistente Mónica, quien la acompañaba en estos preparativos, observaba todo con una sonrisa. Señora Velasco, está haciendo algo realmente especial por este hombre. Solo estoy dándole las herramientas para tener éxito, respondió Patricia. Roberto ya tiene el talento y el carácter. Solo necesita una oportunidad real. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul en Guadalajara. Roberto se había despertado a las 5 de la mañana, demasiado nervioso para seguir durmiendo. Fue a la fuente pública y se lavó lo mejor que pudo usando un pedazo pequeño de jabón que había guardado. Se peinó con los dedos, tratando de verse lo más presentable posible. A las 9:30 de la mañana ya estaba en la esquina de Chapultepec y Américas, esperando. Los minutos se arrastraban. 9:40, 9:45, 9:50. Roberto comenzó a preocuparse. ¿Y si Patricia había cambiado de opinión? ¿Y si todo había sido una broma cruel? Pero a las 10 en punto exactamente, el Toyota Corolla de Patricia se detuvo frente a él. Patricia bajó del auto con una sonrisa cálida. Vestía ropa casual pero de mejor calidad que en sus encuentros anteriores. Jeans de marca y una blusa elegante pero simple. Buenos días, Roberto. ¿Listo para empezar tu nueva vida? Roberto sintió un nudo en la garganta. Buenos días, señora Velasco. Más que listo. Súbete. Tengo que mostrarte algunas cosas antes de llevarte al taller. Durante el trayecto, Patricia le explicó los detalles de su nuevo trabajo. Trabajaría en la sucursal de Tlaquepaque, que era una de las más grandes de la cadena. Tendría un turno de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora para comer. Los sábados trabajaría medio turno de 8 a 2. Su especialidad sería el diagnóstico de problemas complejos, especialmente en sistemas eléctricos y electrónicos. También quiero que sepas, continuó Patricia, que en Automotriz Velasco valoramos la honestidad por encima de todo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, queremos que recomiendes reparaciones innecesarias a un cliente. Si un problema puede solucionarse de manera económica, esa es la solución que debemos ofrecer. ¿Está claro? Completamente, señora Velasco. Así es como siempre he trabajado. Patricia sonrió. Lo sabía, por eso estás aquí. Después de unos 20 minutos de manejo, Patricia se desvió hacia la colonia Constitución. Roberto no sabía a dónde iban. Pensaba que tal vez Patricia conocía algún hotel económico donde pudiera quedarse temporalmente con su primer salario. El auto se detuvo frente a una casa pequeña pero linda, con fachada blanca y una reja verde. Patricia apagó el motor y miró a Roberto. Antes de que empieces a trabajar, necesitas un lugar donde vivir. No puedes dar lo mejor de ti si estás preocupado por dónde vas a dormir cada noche. Sacó un juego de llaves de su bolsa y se las entregó a Roberto. Esta casa es tuya, Roberto. Bueno, técnicamente es mía, pero la uso como vivienda para
para empleados clave. Puedes vivir aquí sin pagar renta mientras trabajes para Automotriz Velasco. Si algún día decides irte de la empresa, tendrás que desocuparla. Pero mientras estés con nosotros, este es tu hogar. Roberto tomó las llaves con manos temblorosas. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Era demasiado. Señora Velasco, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Claro que puedes, insistió Patricia. Y lo harás. No es caridad, Roberto. Es una inversión. Necesito que mi técnico senior esté descansado, concentrado y feliz. No puedes ser ninguna de esas cosas si estás viviendo en la calle. Ahora vamos a ver tu nueva casa. Patricia y Roberto entraron juntos a la casa. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas cuando vio el interior. No era una mansión, pero para alguien que había dormido en bancas de plaza durante 2 años, era un palacio. La sala tenía un sofá cómodo, una televisión pequeña, cortinas limpias. La cocina estaba equipada con todo lo necesario. En la recámara principal, la cama estaba hecha con sábanas nuevas. En el closet, Roberto encontró la ropa de trabajo con el logo de Automotriz Velasco. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Todo es para ti, confirmó Patricia. Hay comida en la cocina, productos de baño, todo lo básico. Tu primer salario será dentro de 2 semanas, así que esto te ayudará a establecerte. Ah, y una cosa más. Patricia le entregó un sobre. Roberto lo abrió y encontró 2,000 pesos en efectivo. Es un adelanto de tu primer salario, para que puedas comprar cualquier cosa personal que necesites, zapatos, ropa adicional, lo que sea. No tienes que devolverlo, es parte de tu paquete de bienvenida. Roberto se sentó en el sofá de su nueva sala y enterró su cara en sus manos. Los hombros le temblaban mientras lloraba. Años de tensión, miedo, vergüenza y desesperación salían de él en forma de lágrimas. Patricia se sentó a su lado y esperó pacientemente sin decir nada. Sabía que Roberto necesitaba este momento. Después de varios minutos, Roberto se limpió las lágrimas y miró a Patricia. No sé cómo agradecerle, señora Velasco. Ha cambiado mi vida completamente. Le prometo que no la decepcionaré. Voy a trabajar más duro que nadie en su empresa. Lo sé, dijo Patricia con una sonrisa. Por eso estoy invirtiendo en ti. Ahora escucha, tienes todo el día de hoy y mañana domingo para instalarte, descansar, tal vez ir a cortarte el cabello, comprarte lo que necesites. El lunes a las 8 de la mañana quiero que estés en el taller de Tlaquepaque. La dirección está en este papel. Pregunta por Javier Hernández. Él es el gerente del taller. Ya le informé sobre ti. Patricia se levantó para irse, pero Roberto se puso de pie rápidamente. Señora Velasco, dijo con voz firme, le prometo que algún día voy a devolverle todo esto. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Patricia lo miró con una expresión seria. Roberto, la mejor manera de devolverme esto es siendo el mejor mecánico que pueda ser y tratando a cada cliente con la misma honestidad y respeto que me mostraste a mí. Pero hay algo más. Patricia se acercó y puso una mano en el hombro de Roberto. Algún día, cuando estés establecido y te vaya bien, quiero que hagas lo mismo por alguien más. Cuando encuentres a alguien con talento que solo necesita una oportunidad, quiero que se la des. Así es como realmente me devolverás este favor, pasándolo hacia adelante. Roberto asintió solemnemente, grabando esas palabras en su memoria. Después de que Patricia se fue, Roberto se quedó solo en su nueva casa. Caminó lentamente por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, asegurándose de que todo era real. Abrió el refrigerador y vio la comida. Abrió el closet y vio la ropa limpia. Se sentó en la cama y sintió la suavidad del colchón. Después de 2 años durmiendo en superficies duras, aquella cama se sentía como una nube. Esa noche, Roberto tomó una ducha larga, la primera ducha caliente en 2 años. Se quedó bajo el agua caliente durante casi media hora, dejando que lavara no solo la suciedad de meses de vivir en la calle, sino también la vergüenza y el dolor de ese periodo oscuro de su vida. Se miró en el espejo del baño. Su reflejo mostraba a un hombre de 34 años que parecía de 40, con barba descuidada, cabello largo y desordenado, y líneas profundas de preocupación en el rostro. Pero en sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. El domingo por la mañana Roberto se levantó temprano. Había dormido profundamente por primera vez en años, sin preocuparse por la seguridad o el frío. Preparó un desayuno sencillo con los ingredientes que Patricia había dejado en la cocina: huevos, frijoles, tortillas. El simple
simple acto de cocinar en su propia cocina le llenó de satisfacción. Después del desayuno, Roberto tomó 500 pesos del efectivo que Patricia le había dado y salió a la calle. Su primera parada fue una peluquería en la avenida principal de la colonia. «Quiero verme presentable para mi nuevo trabajo», le dijo al peluquero. El hombre lo miró de arriba abajo, notando claramente su apariencia descuidada, pero sin hacer comentarios negativos. Le cortó el cabello, le arregló la barba, incluso le dio algunos consejos sobre cuidado personal. Cuando Roberto se miró en el espejo después del corte, casi no se reconoció. El hombre en el reflejo se parecía mucho más al Roberto de años atrás, el mecánico exitoso y respetado. Su segunda parada fue una tienda de zapatos, donde compró un par de tenis cómodos para usar en su día libre y unas botas de trabajo adicionales. En una farmacia cercana compró más artículos de higiene personal, una rasuradora nueva, espuma de afeitar, desodorante, champú, pequeñas cosas que la mayoría de la gente da por sentadas, pero que para Roberto representaban dignidad y normalidad. El resto del domingo lo pasó explorando su nuevo barrio. La colonia Constitución era un área de clase trabajadora, con familias establecidas, pequeños negocios, taquerías, tiendas de abarrotes. Era un lugar seguro y tranquilo. Roberto caminó por las calles sintiendo algo que no había sentido en 2 años, que pertenecía a algún lugar. El lunes por la mañana, Roberto se despertó a las 6. Se duchó, se afeitó cuidadosamente, se vistió con una de las camisas de Automotriz Velasco que Patricia había dejado en el closet. El uniforme le quedaba perfecto. Se miró en el espejo y vio a un profesional listo para trabajar. Llegó al taller de Tlaquepaque a las 7:40 de la mañana, 20 minutos antes de su hora de entrada. El taller era impresionante. Una instalación moderna con 6 elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizados, herramientas organizadas en tableros meticulosamente ordenados, un área de recepción limpia y profesional. Era exactamente el tipo de lugar donde Roberto siempre había soñado trabajar. Un hombre de unos 50 años, fornido, con overol azul y una expresión amable, se acercó a él. «¿Tú debes ser Roberto Martínez?», preguntó. «Sí, señor. Busco al señor Javier Hernández». «Ese soy yo. Llámame Javier. Nada de señor. Bienvenido a Automotriz Velasco». Javier le dio la mano con fuerza y lo condujo a una pequeña oficina. «Patricia me habló de ti», dijo Javier mientras se sentaban. «Me dijo que eres excepcional en diagnósticos complejos y que tienes una integridad a toda prueba. En este taller valoramos mucho ambas cualidades. Haré mi mejor esfuerzo para cumplir esas expectativas», respondió Roberto con sinceridad. Javier pasó la siguiente hora explicándole los procedimientos del taller, las políticas de la empresa, el sistema de comisiones, las expectativas de calidad y servicio. Todo estaba claramente definido y profesionalmente organizado. Era evidente que Patricia Velasco manejaba su negocio con seriedad. «Una cosa más», dijo Javier al final de la orientación. «Patricia tiene una regla de oro que nunca se puede romper: honestidad absoluta con los clientes. Si un cliente solo necesita cambio de aceite, no le vendemos una afinación completa. Si algo puede repararse en lugar de reemplazarse, esa es la opción que ofrecemos primero. Tenemos clientes que vienen desde hace 20 años porque confían en nosotros. Esa confianza vale más que cualquier venta rápida. ¿Entendido?». «Completamente», respondió Roberto. «Así es como he trabajado siempre». Javier sonrió. «Por eso estás aquí. Ahora déjame presentarte al equipo». El taller tenía un equipo de 6 mecánicos permanentes más Roberto. Javier lo presentó a cada uno. Hubo algunos momentos de escepticismo inicial. Era natural que un equipo establecido fuera cauteloso con un nuevo integrante, pero Roberto los saludó a todos con respeto y humildad. No alardeó de sus años de experiencia ni trató de impresionarlos. Simplemente se presentó como alguien dispuesto a aprender y contribuir. Su primera asignación fue un Volkswagen Jetta con problemas de encendido. El cliente reportaba que el carro brincaba al acelerar y tenía poca potencia. Era un problema que podría tener múltiples causas: bujías malas, filtro de aire sucio, problemas en la inyección de combustible, sensor de oxígeno defectuoso. Roberto conectó la computadora de diagnóstico al puerto OBD del vehículo y revisó los códigos de error. Había varios códigos relacionados con misfires en 2 cilindros. Podría haber sido
sido fácil simplemente recomendar un cambio completo de bujías y cables, un trabajo de unos 2,000 pesos. Pero Roberto decidió investigar más profundamente. Inspeccionó visualmente las bujías y encontró que solo 2 estaban realmente dañadas. Las otras 4 estaban en condiciones aceptables. Luego revisó el filtro de aire y lo encontró extremadamente sucio, casi completamente obstruido. «Javier», llamó Roberto. El gerente se acercó. «¿Qué encontraste?» «El problema principal es el filtro de aire. Está completamente tapado, lo que está causando una mezcla pobre de combustible y aire. Eso explica los misfires. Solo 2 bujías están mal, las otras 4 están bien. Podríamos cambiar solo las 2 bujías malas y el filtro de aire. Serían como 600 pesos en total. O podríamos vender un cambio completo de todas las bujías más el filtro por 2,000 pesos. ¿Qué preferirías que hiciera?» Javier sonrió ampliamente. «¿Qué crees que debemos hacer? Cambiar solo lo que realmente está mal. 2 bujías y el filtro. Es lo que el carro necesita». «Correcto. Patricia eligió bien contigo. Procede con la reparación mínima necesaria». Roberto completó el trabajo en menos de 1 hora. El cliente quedó encantado cuando Javier le explicó que el problema se había resuelto por 600 pesos en lugar de los 2,000 que esperaba gastar. «Muchos talleres me habrían vendido todo el cambio de bujías», comentó el cliente. «Por eso vengo a Automotriz Velasco desde hace 10 años», respondió Javier. «Aquí solo arreglamos lo que realmente está mal». Esa interacción estableció el tono para los primeros días de Roberto en el taller. Cada trabajo lo abordaba con el mismo nivel de honestidad y atención al detalle. Sus diagnósticos eran precisos, sus reparaciones sólidas y su trato con los clientes respetuoso y claro. Al final de su primera semana, Javier llamó a Roberto a su oficina. «¿Cómo te has sentido esta semana?» «Increíble», respondió Roberto honestamente. «Es como volver a casa después de un largo viaje». «El equipo está impresionado contigo», dijo Javier. «Miguel, que es nuestro mecánico senior hasta ahora, me dijo que tienes un oído excepcional para diagnosticar problemas solo escuchando el motor. Y 3 clientes específicamente te mencionaron en sus encuestas de satisfacción esta semana». Roberto se sintió orgulloso, pero trató de mantenerse humilde. «Solo estoy haciendo mi trabajo, Javier. Estás haciendo mucho más que eso. Patricia quiere que vengas a la oficina central el lunes que viene. Quiere ver cómo te está yendo». El lunes siguiente, Roberto visitó la oficina central de Automotriz Velasco por primera vez. El edificio de 2 pisos albergaba las oficinas administrativas, un almacén de refacciones y el taller principal más grande de la cadena. Patricia lo recibió en su oficina del 2º piso, una habitación espaciosa con ventanas que daban a la ciudad, decorada con fotos de los diferentes talleres y certificados de calidad que la empresa había ganado a lo largo de los años. «Roberto, qué gusto verte», dijo Patricia con una sonrisa genuina. «Siéntate, por favor. ¿Cómo van tus primeras 2 semanas?» «Han sido maravillosas, señora Velasco. No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Ya hablamos de eso. La mejor manera de agradecerme es haciendo bien tu trabajo, y por lo que me dice Javier, lo estás haciendo excepcionalmente bien. Me contó sobre el caso del Jetta. ¿Cómo recomendaste la reparación mínima en lugar de vender un servicio completo?» «Era lo correcto», dijo Roberto simplemente. «Exacto, siempre es lo correcto. Roberto, la razón por la que Automotriz Velasco ha crecido de un taller a 12 sucursales es porque nuestros clientes confían en nosotros. Esa confianza se construye con cada interacción honesta, con cada vez que ponemos el interés del cliente por encima de una ganancia rápida. Tú entiendes eso naturalmente, es parte de tu carácter». Patricia se levantó y caminó hacia la ventana. «Quiero mostrarte algo». Señaló hacia el taller visible abajo, donde varios mecánicos trabajaban en diferentes vehículos. «Cada persona que trabaja aquí tiene una historia. Miguel, nuestro mecánico de transmisiones, vino a mí hace 15 años, cuando otros talleres lo rechazaban por no tener certificaciones formales, solo experiencia de campo. Ahora es uno de los mejores en su especialidad en todo Jalisco. Sandra, nuestra gerente de refacciones, comenzó como recepcionista cuando tenía 19 años y una bebé que mantener. Le di la oportunidad de aprender el negocio y ahora maneja inventarios de millones de pesos». Patricia se volvió hacia Roberto. «Busco talento genuino, Roberto. No me importa de dónde venga la persona o qué adversidades haya enfrentado. Me importa su carácter, su dedicación y su potencial. Vi todo eso en ti, en nuestro
nuestro primer encuentro. No la voy a decepcionar, dijo Roberto con convicción. Nunca pensé que lo harías. Ahora quiero hablar sobre tu futuro aquí. Javier me dice que tienes conocimientos excepcionales en sistemas eléctricos y diagnósticos computarizados. Esa es un área donde queremos expandirnos. Muchos talleres pequeños no tienen el equipo o el conocimiento para diagnosticar problemas eléctricos modernos. Es una oportunidad de mercado. Patricia regresó a su escritorio y sacó algunos folletos. Estoy considerando enviar a algunos de nuestros mecánicos a certificaciones especializadas. Hay un programa de capacitación en sistemas eléctricos automotrices avanzados que ofrece el Instituto Tecnológico. Dura 6 meses. Clases los sábados por la mañana. La empresa pagaría el curso completo. ¿Te interesaría? Los ojos de Roberto se iluminaron. ¿Me está ofreciendo capacitación pagada? Así es. Invertir en la capacitación de mi equipo es invertir en el futuro de la empresa. Si te certificas en sistemas eléctricos avanzados, podrías eventualmente supervisar ese departamento en todos nuestros talleres, capacitar a otros mecánicos. Pero primero necesitas la certificación formal. Acepto, señora Velasco. Gracias. Excelente. Mónica te dará los detalles del programa. El curso comienza el próximo mes. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la carrera de Roberto dentro de Automotriz Velasco. Durante los siguientes 6 meses, trabajó en el taller de Tlaquepaque de lunes a viernes y asistía a clases de certificación los sábados. El programa era intensivo y desafiante, cubriendo sistemas eléctricos modernos, diagnóstico de redes CAN, programación de módulos electrónicos y tecnologías híbridas emergentes. Roberto se sumergió completamente en sus estudios. Pasaba sus noches en su casa de la colonia Constitución, leyendo manuales técnicos, practicando diagnósticos en computadoras simuladas, memorizando esquemas eléctricos complejos. No salía a fiestas ni desperdiciaba su dinero en lujos innecesarios. Cada peso que ganaba lo ahorraba o lo invertía en herramientas propias que complementaran las del taller. Su vida había encontrado propósito y dirección. 6 meses después, Roberto se graduó del programa de certificación con las calificaciones más altas de su generación. Patricia asistió personalmente a la ceremonia de graduación y fue la primera en felicitarlo. Estoy muy orgullosa de ti, Roberto, le dijo. Sabía que tenías el potencial, pero has superado todas las expectativas. Todo es gracias a la oportunidad que me dio, señora Velasco. Ahora viene la siguiente fase, dijo Patricia. Quiero que desarrolles un departamento de diagnóstico eléctrico especializado. Será un equipo móvil que puede desplazarse a cualquiera de nuestras sucursales cuando haya casos complejos. Tú lo dirigirías. Incluiría un aumento de salario a 15,000 pesos mensuales más comisiones. ¿Qué dices? Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. En menos de un año había pasado de vivir en la calle a dirigir un departamento en una empresa importante. Digo que sí y que trabajaré día y noche para que ese departamento sea el mejor. Durante el año siguiente, Roberto construyó el departamento de diagnóstico eléctrico de Automotriz Velasco desde cero. Seleccionó y capacitó a 3 mecánicos prometedores. Estableció protocolos de diagnóstico, negoció la compra de equipos especializados y desarrolló un sistema de respuesta rápida para problemas complejos en cualquiera de las 12 sucursales. La reputación del departamento creció rápidamente. Pronto, otros talleres comenzaron a referir casos difíciles a Automotriz Velasco, específicamente porque sabían que Roberto y su equipo podían resolverlos. Clientes que habían gastado miles de pesos en otros lugares sin resultados encontraban soluciones con Roberto en cuestión de horas. Un caso particular destacó y consolidó la reputación de Roberto. Un cliente llamado Germán Salazar había estado luchando durante meses con su BMW Serie 5. El auto tenía un problema eléctrico intermitente que nadie podía diagnosticar. El panel de instrumentos se apagaba aleatoriamente mientras conducía. Las ventanas eléctricas dejaban de funcionar sin razón aparente y la computadora mostraba códigos de error contradictorios. Germán había llevado el auto a la agencia BMW oficial 3 veces. Habían reemplazado módulos de control, cambiado arneses completos de cables, actualizado software. Había gastado más de 50,000 pesos y el problema persistía. Frustrado y desesperado, alguien le recomendó a Roberto: no sé si
podrás hacer algo, le dijo Germán cuando llegó al taller de Tlaquepaque. Es un auto alemán con sistemas muy complejos. Los técnicos de la agencia están desconcertados. Déjeme revisarlo, dijo Roberto con confianza calmada. Si tiene un problema eléctrico, lo encontraré. Roberto pasó 3 horas con el BMW, usando todos sus equipos de diagnóstico, revisando meticulosamente cada circuito, cada conexión, cada módulo. Finalmente, encontró algo que nadie más había detectado: un daño microscópico en el aislamiento de un cable en el arnés principal cerca de la caja de fusibles. El cable ocasionalmente hacía contacto a tierra cuando el auto pasaba por baches o vibraciones específicas, causando los fallos eléctricos aleatorios. Era un problema casi invisible que requería una inspección visual extremadamente cuidadosa, bajo condiciones de iluminación específicas para detectarlo. Encontré el problema, le dijo Roberto a Germán. Es un cable dañado en un lugar muy difícil de ver. La reparación será de unos 3,000 pesos. Germán casi no lo podía creer. ¿3,000 pesos después de que he gastado 50,000? El cable en sí es económico. La complejidad está en llegar a él y repararlo correctamente. Pero sí, 3,000 pesos. Roberto hizo la reparación personalmente. Cuando Germán recogió su BMW y confirmó que todos los problemas se habían resuelto, quedó tan impresionado que escribió una reseña extensa en redes sociales alabando a Roberto y Automotriz Velasco. La reseña se volvió viral en grupos de propietarios de autos de lujo, generando docenas de nuevos clientes que buscaban específicamente a Roberto. Patricia estaba encantada. Roberto, acabas de abrir un segmento de mercado completamente nuevo para nosotros. Propietarios de autos de alta gama que normalmente solo van a las agencias, ahora están viniendo a nosotros. Esto es exactamente el tipo de reputación que quiero construir. 2 años después de que Roberto comenzara a trabajar en Automotriz Velasco, su vida había cambiado completamente. Ganaba un salario excelente, tenía un equipo de técnicos bajo su supervisión, era respetado en toda la industria automotriz de Jalisco, había ahorrado suficiente dinero para comprar herramientas propias de calidad profesional y estaba considerando eventualmente comprar su propia casa. Pero a pesar de todo su éxito, Roberto nunca olvidó de dónde venía. Todavía vivía en la casa de la colonia Constitución que Patricia le había proporcionado, aunque ahora podría permitirse algo más lujoso. No veía la necesidad de gastar en ostentación. Manejaba un auto modesto, un Nissan Tsuru viejo pero bien mantenido que había comprado de segunda mano. Vivía con sencillez, ahorrando la mayor parte de su ingreso. Un día, mientras trabajaba en el taller de Tlaquepaque, Roberto notó a un joven de unos 22 años merodeando cerca de la entrada. El muchacho observaba el trabajo de los mecánicos con interés evidente, pero parecía nervioso de acercarse. Roberto reconoció algo familiar en esa expresión. Era la misma mirada que él había tenido años atrás, una mezcla de fascinación por los autos y desesperación por encontrar una oportunidad. Durante su descanso para comer, Roberto salió y se acercó al joven. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo?» El joven se sobresaltó. Claramente no esperaba que alguien le hablara. «Yo, no, señor, solo estaba mirando». Roberto notó los detalles: ropa limpia pero desgastada, zapatos muy usados, una delgadez que sugería que no comía regularmente. «¿Te interesan los autos?», preguntó Roberto. Los ojos del joven se iluminaron. «Mucho, señor. Siempre me han fascinado. Mi papá era mecánico y me enseñó lo básico antes de que falleciera hace 2 años. Desde entonces he tratado de encontrar trabajo en talleres, pero nadie me da una oportunidad porque no tengo experiencia formal». «¿Cómo te llamas?» «Carlos, señor. Carlos Reyes». «Mucho gusto, Carlos. Yo soy Roberto. ¿Qué tan básico es lo básico que sabes?» «Puedo hacer cambios de aceite, cambiar llantas, frenos básicos. Sé identificar los componentes principales del motor. Pero sé que me falta mucho por aprender». Roberto vio su propia historia reflejada en Carlos. «¿Tienes dónde vivir?» Carlos bajó la mirada avergonzado. «Rento un cuarto con 3 personas más. Es difícil, pero es lo que puedo pagar con los trabajos ocasionales que consigo. ¿Te gustaría aprender mecánica automotriz profesionalmente?» Los ojos de Carlos se llenaron de esperanza. «Me encantaría, señor, pero los cursos cuestan dinero que no tengo». Roberto pensó durante un momento. Luego sonrió. «Espérame aquí. Voy a hablar con alguien». Roberto entró al taller y llamó a Javier. «Javier, hay un muchacho afuera que me recuerda a mí cuando empecé. Tiene interés genuino
genuino en los autos y algo de conocimiento básico. ¿Tenemos presupuesto para un aprendiz? Javier lo miró con una sonrisa comprensiva. ¿Quieres hacer por él lo que Patricia hizo por ti? Algo así, no tan grande, pero quiero darle una oportunidad. Está bien. Puede empezar como lavador de autos y ayudante general. Salario mínimo para empezar, pero con oportunidad de aprender viendo a los mecánicos trabajar. Si muestra potencial, podemos moverlo a aprendiz formal. Roberto salió y le dio las noticias a Carlos. Si quieres, puedes empezar a trabajar aquí mañana. Comenzarás lavando autos y haciendo trabajos generales, pero podrás aprender observando a los mecánicos. Si demuestras dedicación y aprendes rápido, te enseñaré personalmente todo lo que sé. Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio, señor Roberto? ¿Me está ofreciendo un trabajo? Así es, pero tiene condiciones. Tendrás que trabajar duro, ser puntual, tratar a los clientes con respeto y estar siempre dispuesto a aprender. ¿Puedes comprometerte a eso? Sí, señor, se lo prometo. No lo decepcionaré. Carlos comenzó a trabajar en Automotriz Velasco al día siguiente. Roberto se convirtió en su mentor, enseñándole no solo técnicas mecánicas, sino también la filosofía de honestidad y servicio que Patricia le había inculcado. Roberto descubrió que enseñar era gratificante, de manera diferente al trabajo técnico. Ver a Carlos aprender y crecer le daba una satisfacción profunda. 3 meses después, durante una de sus reuniones mensuales con Patricia, Roberto mencionó la historia de Carlos. Me recuerda tanto a mí mismo, dijo Roberto. Tiene talento natural, trabaja duro y es honesto. Solo necesitaba una oportunidad. Patricia sonrió. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di esta oportunidad? Te dije que la mejor manera de devolverme el favor era pasándolo hacia adelante. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Aprendí de la mejor, respondió Roberto. Pero hay algo más que he estado pensando, señora Velasco. Hay muchas personas como Carlos y como yo era, con talento pero sin oportunidades. He estado considerando una idea y quería su opinión. Te escucho. ¿Qué le parece si creamos un programa formal de aprendices? Podríamos buscar jóvenes con interés en mecánica automotriz que no tienen recursos para estudiar formalmente. Les daríamos capacitación práctica aquí en los talleres, un salario básico mientras aprenden y la oportunidad de certificarse eventualmente. Sería como una escuela de mecánica, pero con trabajo real y pago desde el primer día. Patricia se reclinó en su silla, considerando la propuesta. Era típico de Roberto pensar no solo en sí mismo, sino en cómo ayudar a otros. Es una idea interesante. ¿Has pensado en la logística? ¿Cuántos aprendices? ¿Qué taller los alojaría? ¿Quién los supervisaría? He hecho algunos números preliminares, dijo Roberto, sacando un folder que había preparado. Podríamos empezar con 5 aprendices, uno en cada uno de nuestros talleres principales. Rotarían entre diferentes talleres cada 3 meses para obtener experiencia variada. El programa duraría 2 años. Yo supervisaría el programa completo, asegurándome de que la capacitación sea consistente y de calidad. El costo anual sería aproximadamente de 350,000 pesos, considerando salarios de aprendices, materiales de capacitación y tiempo de mecánico senior dedicado a enseñanza. Patricia revisó los números que Roberto había preparado. Estaba impresionada con el nivel de detalle y pensamiento que había puesto en la propuesta. ¿Y qué ganamos nosotros como empresa?, preguntó, no porque dudara del valor, sino porque quería ver cómo Roberto había pensado en eso. Varios beneficios, respondió Roberto. Primero, desarrollamos talento específicamente entrenado en nuestros métodos y filosofía. Segundo, mejoramos nuestra reputación como empresa que invierte en la comunidad. Tercero, creamos una fuente continua de mecánicos calificados para nuestras futuras expansiones. Y cuarto, cumplimos con una responsabilidad social de crear oportunidades para jóvenes que las necesitan. Patricia cerró el folder y miró a Roberto con una mezcla de orgullo y satisfacción. Apruebo el programa. Prepara una propuesta formal con todos los detalles y la presentaremos en la próxima junta directiva. Pero Roberto, quiero que sepas algo. Cuando te encontré limpiando parabrisas hace 3 años, vi potencial técnico en ti. Lo que no anticipé completamente era el líder que te convertirías. No solo eres un mecánico excepcional, sino que te has convertido en alguien que construye oportunidades para otros. Eso vale mucho más que cualquier
cualquier habilidad técnica. Roberto sintió emoción en el pecho. Todo lo que soy ahora es gracias a usted, señora Velasco. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó que el éxito real no es solo personal, sino compartido. Ahora solo estoy tratando de vivir según ese ejemplo. El programa de aprendices de Automotriz Velasco se lanzó 6 meses después. La respuesta fue abrumadora. Más de 60 jóvenes aplicaron para las 5 posiciones disponibles. Roberto personalmente entrevistó a cada candidato, buscando no solo interés en mecánica, sino también las cualidades de carácter que Patricia había visto en él: honestidad, determinación y humildad. Los 5 aprendices seleccionados comenzaron su programa un lunes de marzo, exactamente 3 años después de que Roberto había limpiado el parabrisas de Patricia por primera vez. La coincidencia de la fecha no pasó desapercibida para ninguno de los dos. En la ceremonia de inauguración del programa, Patricia dio un discurso a los aprendices, sus familias y el personal de Automotriz Velasco. Este programa existe gracias a un hombre que entendió que las verdaderas oportunidades no son regalos, sino inversiones. Roberto Martínez me enseñó que cuando inviertes en personas con talento y carácter, esa inversión se multiplica de maneras que nunca podrías predecir. Les pido a estos 5 jóvenes que recuerden siempre por qué están aquí. Alguien creyó en ustedes cuando necesitaban esa oportunidad. Algún día, cuando estén establecidos en sus carreras, quiero que hagan lo mismo por alguien más. Roberto también habló, compartiendo brevemente su propia historia. No entró en todos los detalles dolorosos de sus días en la calle, pero fue honesto sobre las dificultades que había enfrentado y cómo una oportunidad de Patricia había cambiado su vida. No les voy a mentir, este programa será difícil, les dijo a los aprendices. Habrá días cuando estarán cansados, frustrados, cuando sientan que no pueden aprender todo lo que necesitan saber. Pero les prometo esto: si trabajan duro, si mantienen su integridad, si tratan cada auto como si fuera el suyo propio y cada cliente como si fuera su familia, tendrán una carrera exitosa, no solo en este taller, sino donde sea que vayan en la vida. Carlos, quien ya llevaba casi un año trabajando en el taller y había progresado a aprendiz formal, también estaba presente. Roberto lo señaló. Carlos llegó aquí hace 10 meses sin nada más que interés en los autos y disposición para trabajar. Hoy es uno de nuestros aprendices más prometedores. Si él pudo hacerlo, ustedes también pueden. Los primeros 5 aprendices del programa resultaron ser exactamente lo que Roberto esperaba. Trabajaban con dedicación, absorbían conocimiento como esponjas y gradualmente se convirtieron en miembros valiosos del equipo. Al final de su primer año, todos habían progresado significativamente en sus habilidades técnicas. 2 años después del inicio del programa, los primeros 5 aprendices se graduaron en una ceremonia formal. Todos recibieron certificaciones técnicas reconocidas por la industria y ofertas de empleo permanente en diferentes talleres de Automotriz Velasco. Uno de ellos, un joven llamado Miguel Ángel, había mostrado tanto talento en diagnósticos eléctricos que Roberto lo reclutó para su propio departamento especializado. En los años siguientes, el programa de aprendices se convirtió en una de las iniciativas más reconocidas de Automotriz Velasco. La empresa ganó varios premios por responsabilidad social y su reputación atrajo a clientes que valoraban hacer negocios con compañías que invertían en la comunidad. El programa también se expandió, eventualmente aceptando 10 aprendices por año. 5 años después de aquel encuentro en la esquina de Chapultepec y Américas, Roberto Martínez se había convertido en director de operaciones técnicas de Automotriz Velasco. La empresa había crecido de 12 a 18 sucursales. Roberto supervisaba todo el aspecto técnico del negocio: contratación y capacitación de mecánicos, adquisición de equipos, desarrollo de procedimientos y el programa de aprendices que él había creado. Vivía en una casa que finalmente había comprado en la colonia Providencia, una zona más acomodada de Guadalajara, pero mantenía su estilo de vida modesto. La mayor parte de su considerable salario lo ahorraba e invertía, pero también donaba regularmente a organizaciones que ayudaban a personas en situación de calle, especialmente programas de capacitación laboral. Un sábado por la mañana, Roberto estaba en el taller principal de la avenida Mariano Otero, supervisando
supervisando el trabajo del fin de semana cuando recibió una llamada de Patricia. Roberto, ¿puedes venir a mi oficina? Hay alguien aquí que quiere conocerte. Cuando Roberto llegó a la oficina de Patricia, encontró a una mujer de unos 30 años esperando. Estaba bien vestida, profesionalmente, y tenía una carpeta en las manos. Roberto, te presento a Daniela Ochoa, dijo Patricia. Es reportera de la revista Empresarios de Jalisco. Quiere hacer un artículo sobre tu historia y el programa de aprendices. Roberto se sintió incómodo inmediatamente. Nunca había buscado publicidad personal. No sé, señora Velasco, mi historia no es tan especial. Con todo respeto, Roberto, intervino Daniela, tu historia es extremadamente especial. Un hombre que perdió todo, vivió en la calle, fue descubierto por empresaria visionaria y no solo reconstruyó su propia vida, sino que creó un programa que ha ayudado a más de 50 jóvenes a encontrar carreras estables. Esa es una historia que necesita ser contada. Patricia agregó, Roberto, sé que eres privado, pero piensa en esto. Tu historia podría inspirar a otros empresarios a crear programas similares. Podría dar esperanza a personas que están en la situación donde tú estabas hace años y podría mostrar a los jóvenes que no importa qué tan difícil sea tu situación, con trabajo duro y las oportunidades correctas, puedes cambiar tu vida. Roberto pensó durante un momento. Finalmente asintió. Está bien, pero con una condición. La historia no es sobre mí, es sobre la oportunidad. Es sobre lo que puede suceder cuando las personas están dispuestas a ver el potencial en otros en lugar de juzgarlos por su situación actual. La entrevista para el artículo duró varias horas. Roberto habló honestamente sobre sus días en la calle, la vergüenza que había sentido, la desesperación de ser invisible para la sociedad. Habló sobre el momento que Patricia detuvo su auto y le dio la oportunidad de limpiar su parabrisas, y cómo ese simple acto de reconocer su humanidad había sido el primer paso hacia su transformación. Habló sobre la decisión de Patricia de investigarlo, probar sus habilidades y finalmente ofrecerle no solo un trabajo, sino una casa y una oportunidad real de reconstruir su vida. Y habló sobre su propio compromiso de pasar esa oportunidad hacia adelante a través del programa de aprendices. El artículo se publicó 2 meses después con el título Del parabrisas al éxito. Como un acto de bondad, transformó vidas. Incluía fotos de Roberto en el taller, de Patricia en su oficina y de varios de los graduados del programa de aprendices trabajando en diferentes talleres. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Roberto recibió cientos de mensajes de personas que se habían inspirado con su historia. Varios empresarios contactaron a Patricia preguntando cómo podrían implementar programas similares en sus propias empresas. 3 talleres mecánicos diferentes en otras ciudades de México iniciaron programas de aprendices basados en el modelo de Automotriz Velasco. Pero el mensaje que más impactó a Roberto vino de un hombre llamado Ernesto Villegas. Ernesto escribió que había estado viviendo en su auto durante 6 meses después de perder su trabajo como electricista. Había perdido toda esperanza hasta que leyó el artículo sobre Roberto. Tu historia me hizo darme cuenta de que no estoy definido por mi situación actual, escribió Ernesto. Si pudiste reconstruir tu vida desde la calle hasta convertirte en director de una empresa importante, yo puedo superar esto también. Gracias por compartir tu historia y por recordarme que siempre hay esperanza. Roberto leyó ese mensaje varias veces, sintiendo lágrimas en los ojos. Llamó a Ernesto personalmente. ¿En qué ciudad estás?, preguntó Roberto. En León, Guanajuato. ¿Qué tan buenos son tus conocimientos de electricidad? Trabajé como electricista industrial durante 15 años. Sé de instalaciones eléctricas residenciales, industriales, mantenimiento de maquinaria. Roberto pensó rápidamente. Automotriz Velasco no tenía sucursales en León todavía, pero conocía a dueños de talleres en esa ciudad. Escucha, Ernesto, déjame hacer algunas llamadas. Dame tu número y te contacto en un par de días. Roberto pasó esa tarde llamando a contactos en León. Finalmente conectó con Jorge Ramírez, dueño de un taller mediano que había estado buscando un electricista automotriz calificado. Roberto le contó brevemente la situación de Ernesto, sin entrar en detalles demasiado personales, enfatizando su experiencia y cualificaciones. Jorge estuvo de acuerdo en entrevistar a Ernesto. 2 semanas después, Roberto recibió una llamada de Ernesto. Roberto, conseguí el trabajo. Jorge me dio una oportunidad. Incluso me ayudó
ayudó a encontrar un cuarto económico donde quedarme. No puedo agradecerte suficiente. No me agradezcas a mí, respondió Roberto. Agradece a Patricia Velasco, quien me enseñó a hacer esto, y algún día, cuando estés establecido, pásalo hacia adelante. Ayuda a alguien más. Esa interacción reforzó algo que Roberto había estado contemplando. Había más personas como él y como Ernesto, profesionales capaces que habían caído en tiempos difíciles simplemente por circunstancias. ¿Qué pasaría si hubiera una manera más sistemática de conectar a esas personas con oportunidades? Roberto presentó una nueva idea a Patricia: crear una fundación sin fines de lucro dedicada específicamente a ayudar a personas con habilidades técnicas que estaban en situación de vulnerabilidad a encontrar empleo y reconstruir sus vidas. No sería caridad, explicó Roberto. Sería un servicio de conexión. Verificaríamos las habilidades de las personas, confirmaríamos sus referencias laborales pasadas y luego las conectaríamos con empleadores que necesitan esos talentos. Para personas en situación de calle o vivienda inestable, podríamos ofrecer apoyo temporal mientras se establecen. Patricia escuchó la propuesta completa. Era ambiciosa y requeriría recursos significativos, pero también era exactamente el tipo de iniciativa que reflejaba los valores que ella había tratado de infundir en su empresa. Hagámoslo, dijo Patricia, pero no como una fundación independiente. Incorporémosla como una división de Automotriz Velasco. Llamémosla Programa Segundas Oportunidades. Tú serías el director, pero necesitarías un equipo dedicado, trabajadores sociales, verificadores de referencias, coordinadores de empleo. La Fundación Segundas Oportunidades se lanzó un año después. Comenzó enfocándose solo en Guadalajara y el área metropolitana, conectando personas con habilidades técnicas y empleadores en el sector automotriz. Pero rápidamente expandió su alcance a otros oficios: electricistas, plomeros, carpinteros, técnicos en refrigeración. El modelo era simple pero efectivo. Cuando alguien llegaba al programa, primero pasaba por una evaluación de habilidades. Si tenían experiencia genuina y referencias verificables, se les agregaba a una base de datos. Cuando un empleador registrado con el programa necesitaba un trabajador con habilidades específicas, Segundas Oportunidades hacía la conexión. Para personas en situación de emergencia de vivienda, el programa ofrecía apoyo temporal. Una semana en un hotel modesto mientras recibían su primer pago, ayuda para comprar ropa de trabajo apropiada, transporte a entrevistas. No era mucho, pero era suficiente para darles el impulso necesario para estabilizarse. En los 2 primeros años de operación, Segundas Oportunidades ayudó a 137 personas a encontrar empleo estable. De esas, más de 100 se mantuvieron en sus trabajos más de 6 meses y 60 habían progresado a posiciones de mayor responsabilidad. Los números eran modestos en términos de la magnitud del problema de desempleo y falta de vivienda en México, pero cada número representaba una vida transformada, una familia estabilizada, una persona que recuperaba su dignidad. Roberto dedicaba los sábados por la mañana a entrevistar personalmente a candidatos para el programa. Quería asegurarse de que cada persona que recibía ayuda realmente tenía las habilidades y el compromiso necesarios para aprovechar la oportunidad. Un sábado por la mañana, 7 años después de que Patricia lo encontrara en aquella esquina de Chapultepec, Roberto estaba entrevistando candidatos en las nuevas oficinas de Segundas Oportunidades. El último candidato del día era un hombre de unos 45 años, llamado Felipe Gutiérrez. Felipe entró a la oficina con postura encorvada, evitando contacto visual. Su ropa estaba limpia, pero muy gastada. Roberto reconoció inmediatamente los signos. Era alguien que había estado en situación de calle recientemente. Buenos días, Felipe. Soy Roberto Martínez. Siéntate, por favor. Felipe se sentó nerviosamente en el borde de la silla. Gracias por recibirme, señor. Roberto revisó la aplicación que Felipe había llenado. Veo que tienes experiencia como soldador. Cuéntame sobre eso. Felipe habló con voz baja al principio, pero según contaba sobre su trabajo, 13 años como soldador certificado en una empresa de construcción de estructuras metálicas, su voz ganó confianza. Describió diferentes tipos de soldadura que dominaba, proyectos en los que había trabajado, certificaciones que había obtenido. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto gentilmente. ¿Cómo
terminaste en esta situación? Felipe bajó la mirada. Mi esposa se enfermó. Cáncer. Gasté todos nuestros ahorros en su tratamiento. Ella falleció hace 2 años. Sin ahorros y con muchas deudas médicas, perdí mi casa. La compañía donde trabajaba cerró su planta de Guadalajara y movió las operaciones a Monterrey. No pude mudarme porque todavía tengo una hija de 15 años en la escuela aquí. Desde entonces he estado buscando trabajo, pero es difícil sin dirección fija. Roberto escuchó la historia sintiendo una empatía profunda. Aunque los detalles eran diferentes, la esencia era la misma. Una persona capaz, derribada por circunstancias difíciles. Felipe, ¿tus certificaciones de soldadura siguen vigentes? Sí, señor. Las mantuve al corriente aunque me costó. Sabía que sin ellas sería todavía más difícil encontrar trabajo. Bien, voy a verificar tus referencias y certificaciones. Si todo sale bien, tengo 2 empleadores que actualmente buscan soldadores certificados. Uno es una empresa de fabricación de escaleras y barandales. El otro hace reparación de carrocerías de camiones pesados. ¿Te interesaría cualquiera de esos trabajos? Los ojos de Felipe se llenaron de lágrimas. Cualquiera de los 2 estaría bien, señor. Solo necesito una oportunidad de trabajar otra vez. Entiendo perfectamente, dijo Roberto. Dame una semana para hacer las verificaciones y hablar con los empleadores. Mientras tanto, aquí está la dirección de un albergue limpio y seguro donde puedes quedarte. Diles que vas de parte del programa Segundas Oportunidades. Te darán una cama y comidas hasta que nos reunamos de nuevo. Una semana después, Roberto llamó a Felipe. Las referencias habían sido excelentes. Antiguos supervisores y compañeros de trabajo hablaron de Felipe en términos brillantes. Habilidoso, confiable, trabajador. Ambos empleadores potenciales estaban interesados en entrevistarlo. Felipe fue contratado por la empresa de reparación de carrocerías con un salario inicial de 12,000 pesos mensuales. El programa Segundas Oportunidades le proporcionó 2 semanas de alojamiento en un hotel económico y 500 pesos para transporte inicial. Para cuando recibió su primer pago, Felipe había encontrado un departamento pequeño donde vivir con su hija. 6 meses después, Felipe visitó personalmente las oficinas de Segundas Oportunidades. Quería agradecer a Roberto en persona. Señor Martínez, quiero que sepa que me salvó la vida. No solo me ayudó a encontrar trabajo, sino que me devolvió mi dignidad. Ahora puedo mantener a mi hija. Ella puede seguir en la escuela. Tenemos un hogar otra vez. Roberto apretó la mano de Felipe. Me alegra mucho, Felipe. Pero ahora quiero que me hagas un favor. Lo que sea, señor. Algún día, cuando estés más establecido, cuando tu situación sea más estable, quiero que busques a alguien que necesite ayuda. No tiene que ser algo grande. Tal vez sea enseñarle a un joven cómo soldar. Tal vez sea ayudar a un vecino a encontrar trabajo. Pero pasa esta bondad hacia adelante. Así es como realmente me agradeces. Felipe asintió solemnemente. Se lo prometo, señor Martínez. Esa interacción encapsulaba todo lo que Roberto había aprendido de Patricia Velasco, que las oportunidades genuinas, dadas con respeto y basadas en el potencial real de las personas, no solo transforman vidas individuales, sino que crean ondas expansivas de impacto positivo que se multiplican exponencialmente. 10 años después de aquel día que Patricia detuvo su auto en un semáforo de Chapultepec, Roberto Martínez estaba en el escenario de un auditorio en el centro de Guadalajara. Había sido invitado a dar una charla TEDx sobre su experiencia y las lecciones que había aprendido sobre oportunidad, dignidad y superación. El auditorio estaba lleno de empresarios, trabajadores sociales, estudiantes universitarios y personas interesadas en temas de desarrollo social. Roberto, ahora de 44 años, se paró frente al micrófono con la confianza tranquila que había desarrollado a lo largo de los años. Mi nombre es Roberto Martínez, comenzó. Hace 10 años yo vivía en las calles de esta ciudad. Dormía en bancas de plazas, limpiaba parabrisas en los semáforos por algunas monedas y me preguntaba si alguna vez volvería a tener una vida normal. Hoy soy director de operaciones técnicas de una de las empresas automotrices más exitosas de Jalisco y director del programa que ha ayudado a más de 200 personas a encontrar empleo estable. ¿Cómo sucedió esta transformación? No fue por suerte. No fue porque yo sea especial. Fue porque una mujer llamada Patricia Velasco decidió ver más allá de mi apariencia y mi situación actual. Decidió invertir en mi potencial en lugar de juzgar
juzgar mis circunstancias. Roberto contó su historia, no con autocompasión, sino con honestidad cruda. Habló sobre la vergüenza de vivir en la calle, sobre los días de hambre, sobre la invisibilidad que experimentan las personas en situación de vulnerabilidad, pero también habló sobre la importancia de mantener la dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles, sobre nunca dejar de ser honesto y trabajador sin importar cuán desesperada sea la situación. Luego habló sobre Patricia, sobre cómo ella no le dio caridad, sino una oportunidad real, sobre cómo ella invirtió en él no solo con un trabajo, sino con vivienda, capacitación y, lo más importante, con respeto. Patricia me enseñó que la verdadera filantropía no es dar dinero, explicó Roberto, es dar oportunidades, no es hacer que la gente se sienta agradecida, es hacer que se sientan empoderada. No es rescatar a alguien, es darles las herramientas para rescatarse a sí mismos. Roberto habló sobre el programa de aprendices de Automotriz Velasco y sobre segundas oportunidades. Compartió estadísticas sobre cuántas vidas habían sido transformadas, pero también historias personales de individuos como Carlos, Ernesto y Felipe. Cada persona que ha pasado por nuestros programas tenía talento y potencial, dijo Roberto. No necesitaban que los cambiáramos, necesitaban que creyéramos en ellos y les diéramos la oportunidad de demostrar lo que ya sabían hacer. Concluyó su charla con un desafío a la audiencia. Si eres empresario, te reto a que mires más allá de los currículums perfectos y las apariencias pulidas. Hay talento increíble en personas que la sociedad ha descartado. Dale una oportunidad a alguien que normalmente rechazarías solo por su situación actual. Podrías encontrar al mejor empleado que jamás hayas tenido. Si eres alguien que está pasando por tiempos difíciles, te digo esto: tu situación actual no define tu potencial futuro. Mantén tu integridad, sigue trabajando en tu oficio y cuando llegue la oportunidad, y llegará, aprovéchala al máximo. Y para todos los demás, les pido esto: cuando vean a alguien en situación de calle, no los vean como un problema o una molestia. Véanlos como seres humanos, con historias, con talentos, con potencial. Un simple acto de reconocer su humanidad puede ser el primer paso hacia su transformación. Yo soy la prueba viviente de eso. La charla recibió una ovación de pie de 5 minutos. Después del evento, docenas de personas se acercaron a Roberto. Varios empresarios expresaron interés en crear programas similares a segundas oportunidades en sus propias ciudades. 3 estudiantes universitarios dijeron que su charla les había inspirado a cambiar sus carreras hacia trabajo social y desarrollo comunitario. Pero el encuentro más significativo fue con un hombre mayor de unos 60 años que esperó hasta que todos los demás se habían ido. Señor Martínez, dijo el hombre, mi nombre es Esteban García Jr. Roberto reconoció el nombre inmediatamente. Era el hijo de don Esteban García, el dueño del taller donde Roberto había trabajado durante 11 años antes de caer en la calle. ¿El hijo de don Esteban?, preguntó Roberto, sorprendido. Sí, quiero pedirle disculpas. Cuando mi padre murió, mis hermanos y yo tomamos la decisión de vender el taller para desarrollar el terreno. No pensamos en lo que esa decisión significaría para los empleados como usted. Estábamos tan enfocados en el dinero que podríamos ganar que no consideramos el impacto humano. Leyendo sobre su historia en la revista y escuchando su charla hoy, me di cuenta del daño que causamos. Usted perdió su trabajo, su casa, terminó en la calle, todo por nuestra decisión egoísta. Roberto podía ver el genuino remordimiento en los ojos de Esteban Jr. No fue tu culpa que yo terminara en la calle. Esa fue una combinación de muchos factores. Y honestamente, si no hubiera pasado por esa experiencia, no estaría haciendo el trabajo que hago ahora. No estaría ayudando a otras personas. A veces, las experiencias más difíciles nos llevan a nuestro verdadero propósito. Usted es más generoso de lo que merezco, dijo Esteban Jr. Pero quiero hacer algo. He desarrollado varios proyectos inmobiliarios en los últimos años. Me ha ido bien económicamente. Quiero donar $500,000 al programa Segundas Oportunidades. Y quiero ver si podemos colaborar en algo más grande. Crear viviendas de transición específicamente para personas en sus programas. Pequeños departamentos donde puedan quedarse por 3 a 6 meses mientras se establecen en sus nuevos trabajos. Roberto se quedó sin palabras por
un momento. $500,000 era una donación significativa que permitiría expandir considerablemente el alcance de segundas oportunidades. Y la idea de viviendas de transición era algo que había estado considerando, pero no había tenido los recursos para implementar. Eso sería increíble, Esteban. Muchas gracias. Es lo menos que puedo hacer. Mi padre siempre decía que los negocios deberían construir comunidades, no solo ganancias. Nosotros nos olvidamos de esa lección cuando murió. Es hora de que la recordemos. Esa donación y colaboración con Esteban García Jr. permitió a segundas oportunidades expandirse significativamente. En los 2 años siguientes, el programa abrió oficinas en 3 ciudades adicionales: León, Monterrey y Querétaro. Las viviendas de transición, 8 departamentos pequeños pero dignos, fueron construidas en Guadalajara, proporcionando alojamiento temporal para participantes del programa mientras se establecían. La historia de Roberto se volvió algo así como leyenda urbana en Guadalajara. Estudiantes de administración de empresas en universidades locales estudiaban el modelo de Automotriz Velasco y segundas oportunidades como ejemplos de negocios socialmente responsables. Patricia Velasco fue reconocida con múltiples premios de liderazgo empresarial y responsabilidad social, pero tanto Patricia como Roberto siempre insistían en que el reconocimiento no era el punto. El punto era crear oportunidades reales para personas con potencial real. 15 años después de su primer encuentro, Roberto y Patricia se sentaron en la terraza de un restaurante en Tlaquepaque, celebrando el aniversario del programa Segundas Oportunidades. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?, preguntó Roberto. Patricia sonrió. Honestamente, cuando te vi limpiando parabrisas ese día, no estaba pensando en crear una fundación o un movimiento. Solo vi a alguien con talento que necesitaba una oportunidad. Pero lo que hiciste con esa oportunidad, eso superó mis expectativas más salvajes. Todo es gracias a ti. No, Roberto, yo te di la oportunidad inicial, pero tú hiciste el trabajo. Tú te levantaste cada mañana y decidiste ser mejor. Tú estudiaste, te certificaste, te convertiste en líder y luego, en lugar de solo disfrutar tu propio éxito, decidiste multiplicarlo ayudando a otros. Eso no vino de mí, eso vino de tu carácter. Roberto pensó sobre los últimos 15 años de su vida. La transformación había sido increíble, pero los fundamentos habían permanecido constantes. Trabajo duro, honestidad, respeto por cada persona y cada oportunidad. Hay algo que nunca te he preguntado, dijo Roberto. ¿Por qué te tomaste la molestia ese día? Hay literalmente cientos de personas en las calles de Guadalajara. ¿Por qué yo? Patricia consideró la pregunta cuidadosamente. Hubo algo en cómo hablaste sobre mi auto. No solo limpiaste el parabrisas y esperaste tu pago. Me advertiste sobre un problema real sin que te lo pidiera, potencialmente perdiendo tu propina. Eso me dijo que eras alguien que valoraba la honestidad sobre el beneficio personal. Y luego, cuando te probé con el problema del solenoide y rechazaste hacer un trabajo que sabías que no podías hacer correctamente, a pesar de necesitar desesperadamente el dinero, supe que tenía razón sobre ti. La integridad bajo presión es la medida real del carácter de una persona. Nunca pensé que esos pequeños momentos serían tan importantes. Los momentos pequeños siempre son los más importantes, Roberto. La manera en que tratas a las personas cuando no estás tratando de impresionarlas, las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, eso es lo que realmente importa. Esa conversación resonó con Roberto profundamente. Durante los años siguientes, incorporó esas lecciones en todo su trabajo con segundas oportunidades. Siempre enfatizaba a los empleadores participantes que dieran a los candidatos oportunidades de demostrar su carácter, no solo sus habilidades técnicas. Y enfatizaba a los candidatos que cada pequeña interacción importaba, cada decisión de ser honesto en lugar de conveniente, cada momento de mantener estándares profesionales incluso en circunstancias difíciles. El legado de aquellos 15 años se extendía mucho más allá de los números, aunque los números eran impresionantes. Segundas oportunidades había ayudado directamente a más de 500 profesionales a encontrar empleo estable. El programa de aprendices de Automotriz Velasco había graduado a 120 jóvenes, muchos de los cuales ahora trabajaban en posiciones de supervisión en varios talleres. Docenas de otras empresas en México
México habían creado programas similares inspirados por el modelo de Roberto y Patricia. Pero más importante que los números eran las historias individuales. Carlos, el joven que Roberto había encontrado hace 15 años observando el taller, ahora era gerente de uno de los talleres de Automotriz Velasco. Se había casado, tenía 2 hijos y estaba ahorrando para comprar su propia casa. Miguel Ángel, uno de los primeros aprendices del programa, se había convertido en el especialista principal en diagnósticos de sistemas híbridos, una especialidad altamente demandada en el mercado automotriz moderno. Felipe Gutiérrez, el soldador, no solo se había estabilizado, sino que había progresado a supervisor de soldadura en su empresa. Su hija había terminado la secundaria y ahora estudiaba ingeniería en la universidad, financiada por las becas que Felipe pudo ayudarla a obtener una vez que tuvo ingresos estables. Y había docenas de historias más, cada una representando una vida transformada, una familia estabilizada, un ciclo de desesperación roto y reemplazado por un ciclo de oportunidad. Un día, 20 años después de que Patricia detuviera su auto en aquel semáforo de Chapultepec, Roberto recibió una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre emprendimiento social en la Ciudad de México. Era un evento grande, con oradores de todo el mundo hablando sobre innovación en la resolución de problemas sociales. Roberto, ahora de 54 años, había aceptado reluctantemente. Todavía se sentía incómodo siendo el centro de atención. Prefería el trabajo directo, las entrevistas individuales con candidatos, la supervisión de los talleres. Pero Patricia lo había convencido de que compartir su historia en plataformas más grandes era parte de multiplicar el impacto. Antes de su presentación, Roberto estaba en el área de backstage cuando alguien lo llamó por su nombre. Se volvió y vio a un hombre de unos 30 años acercándose con una sonrisa amplia. Señor Martínez, no sé si me recuerda. Soy Carlos Reyes. Roberto lo miró más cuidadosamente y entonces el reconocimiento lo golpeó. ¿Carlos? Por supuesto que te recuerdo. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine específicamente para escuchar su charla, señor. Quería agradecerle en persona por todo lo que hizo por mí. Cambió mi vida completamente. Los 2 hombres se abrazaron, Roberto sintiendo emoción en el pecho. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Increíble, señor. Trabajo como gerente del taller de Tlaquepaque desde hace 5 años. Me casé hace 3 años. Tengo un hijo de 2 años. Compré una casa el año pasado. Pero hay algo más que quiero contarle. Carlos sacó su teléfono y mostró una foto a Roberto. Era Carlos junto a 3 jóvenes vestidos con uniformes de Automotriz Velasco. Estos son mis aprendices, señor. Después de verlo hacer tanto por mí, decidí que quería hacer lo mismo por otros. Estos 3 jóvenes venían de situaciones difíciles. Uno de ellos estaba en riesgo de unirse a una pandilla cuando lo encontré. Ahora los 3 están progresando en sus carreras. Tienen metas, están construyendo futuros. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esto era exactamente lo que Patricia le había pedido que hiciera 2 décadas atrás. Pasar la oportunidad hacia adelante. Y Carlos no solo lo había hecho, sino que estaba creando su propio ciclo de oportunidad. Estoy tan orgulloso de ti, Carlos. Esto es exactamente lo que se supone que debe suceder. Es gracias a su ejemplo, señor. Me mostró que el éxito real no es solo personal, es lo que construyes para otros. Esa conversación preparó el tono perfecto para la presentación de Roberto. Cuando subió al escenario, frente a una audiencia de más de 1000 personas, habló no solo sobre su propia historia, sino sobre historias como la de Carlos, sobre cómo un solo acto de bondad puede crear ondas expansivas que se multiplican a través de generaciones. El día que Patricia Velasco detuvo su auto y me permitió limpiar su parabrisas, dijo Roberto, ella no solo cambió mi vida, cambió la vida de Carlos y de los 3 jóvenes que él está mentoreando ahora. Cambió la vida de las más de 500 personas que han pasado por segundas oportunidades. Cambió las vidas de las familias de todas esas personas. Un solo acto de ver potencial en lugar de apariencia, de ofrecer oportunidad en lugar de juicio, se multiplica exponencialmente. Roberto concluyó su charla con una reflexión que había estado formándose durante 2 décadas. Vivimos en una sociedad que a menudo mide el éxito por la riqueza acumulada, los títulos obtenidos, el poder adquirido. Pero yo he aprendido una definición diferente de éxito. El éxito real se mide por cuántas
cuántas vidas tocas positivamente, por cuántas oportunidades creas para otros, por cuánto bien puedes multiplicar en el mundo. Bajo esa medida, Patricia Velasco es la persona más exitosa que conozco, y mi objetivo, cada día, es pasar hacia adelante lo que ella me dio, con la esperanza de que cada persona que ayudemos lo pase hacia adelante también. Así es como cambiamos el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad que se multiplican infinitamente. La ovación fue ensordecedora, pero para Roberto el verdadero premio no era el aplauso, era saber que en algún lugar de México alguien que había escuchado su historia podría decidir darle una oportunidad a alguien que normalmente pasarían por alto, y esa persona a su vez podría pasar esa oportunidad hacia adelante. El ciclo continuaría. Esa noche, después de la conferencia, Roberto llamó a Patricia desde su hotel en la Ciudad de México. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Bien, muy bien, de hecho. Pero Patricia, quiero que sepas algo. He dado cientos de charlas en los últimos años. He recibido premios y reconocimiento, pero nada de eso importa comparado con una cosa, que estoy profundamente, eternamente agradecido por lo que hiciste por mí hace 20 años. Nunca podré devolverte completamente ese regalo. Roberto, dijo Patricia con voz cálida, ya me lo has devuelto 1000 veces. Cada vida que has transformado, cada oportunidad que has creado, cada persona a quien has dado esperanza, eso es cómo me lo devuelves. Y honestamente, lo que más orgullosa me hace no es tu éxito profesional, es que entendiste la lección más importante, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. 25 años después de aquel día en la esquina de Chapultepec y Américas, Roberto Martínez se preparaba para su retiro de Automotriz Velasco. A sus 59 años había decidido que era hora de dedicarse completamente a segundas oportunidades, que ahora operaba en 12 ciudades mexicanas y había inspirado programas similares en otros países de Latinoamérica. La fiesta de retiro se llevó a cabo en el taller principal de la avenida Mariano Otero. Más de 200 personas asistieron, empleados actuales y anteriores de Automotriz Velasco, graduados del programa de aprendices, beneficiarios de segundas oportunidades, empresarios que habían implementado programas similares, amigos y colaboradores de 2 décadas y media. Patricia Velasco, ahora de 67 años y oficialmente retirada, pero todavía activa en la junta directiva de la empresa, dio un discurso emotivo. Cuando conocía a Roberto hace 25 años, vi a un hombre con talento extraordinario en circunstancias ordinarias. Lo que no anticipé completamente era que también era un hombre con un corazón extraordinario. Roberto tomó la oportunidad que le di y la multiplicó 1000 veces. No solo se convirtió en un mecánico excepcional y un líder empresarial eficaz, sino que se convirtió en alguien que transforma vidas sistemáticamente. Es fácil ayudar a una persona. Es raro construir sistemas que ayudan a miles. Roberto hizo eso. Roberto también habló, manteniendo sus comentarios característicamente humildes. Todo lo que he logrado comenzó con un simple acto de dignidad. Patricia me vio no como un problema o una molestia, sino como un ser humano con valor. Ese reconocimiento fue el primer paso de un viaje increíble. Si hay algo que he aprendido en estos 25 años, es esto. Cada persona que ven, sin importar su situación actual, tiene potencial. Su trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo colectivo como sociedad, es crear oportunidades para que ese potencial florezca. No es fácil, requiere inversión, paciencia, voluntad de arriesgarse en personas que otros han descartado, pero los resultados, las vidas transformadas, las familias estabilizadas, los ciclos de pobreza rotos, valen cada esfuerzo. Después de los discursos formales, docenas de personas se acercaron a Roberto individualmente para compartir cómo él había impactado sus vidas. Carlos, ahora director regional de operaciones de Automotriz Velasco, le agradeció por ser su mentor y modelo a seguir. Miguel Ángel, el especialista en sistemas híbridos, le agradeció por creer en su potencial cuando era solo un aprendiz nervioso. Felipe Gutiérrez, el soldador, le presentó a su hija, ahora una ingeniera graduada, trabajando para una empresa automotriz importante. Pero el momento más emotivo vino de un joven de unos 23 años que Roberto no reconoció inicialmente. Señor Martínez, me llamo Andrés. Usted no me conoce directamente, pero quiero agradecerle de todos modos. ¿Por qué?, preguntó
contestó Roberto confundido. Hace 10 años, usted ayudó a mi padre, Ernesto Villegas, a encontrar trabajo en León cuando estaba viviendo en su auto. Gracias a esa ayuda, mi padre pudo estabilizarse. Eso significó que yo pude terminar la escuela secundaria. Ahora estoy en mi último semestre de la universidad, estudiando trabajo social, y cuando me gradúe voy a trabajar para programas como Segundas Oportunidades. Quiero ayudar a otras personas de la manera que usted ayudó a mi familia. Roberto abrazó a Andrés, realizando plenamente en ese momento el verdadero alcance del impacto que Patricia le había enseñado a crear. No eran solo las personas que ayudaba directamente, eran las familias de esas personas, la próxima generación que crecía viendo modelos de oportunidad y servicio en lugar de desesperación. Esa noche, después de que todos se habían ido, Roberto y Patricia se sentaron en la oficina que había sido de Roberto durante tantos años. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Patricia. Roberto pensó cuidadosamente. Ni uno solo. Bueno, tal vez uno. Desearía haber podido agradecer a don Esteban García personalmente. Él fue quien primero creyó en mí cuando era un adolescente sin experiencia. Plantó las semillas de todo esto. Don Esteban sabría, dijo Patricia. De alguna manera estoy segura de que sabe. Pero Roberto, hay algo que quiero darte. Patricia sacó una caja pequeña de su bolso y se la entregó a Roberto. Él la abrió y encontró una llave. ¿Qué es esto? La llave de la casa en la colonia Constitución, la casa donde viviste durante tus primeros años con la empresa. La he mantenido vacía desde que te mudaste, usándola ocasionalmente para participantes de segundas oportunidades que necesitan alojamiento temporal. Pero quiero que la tengas tú. Es tuya, oficialmente. Considera IT un regalo de jubilación. Roberto miró la llave, sintiendo el peso de lo que representaba. Esa casa había sido su primer hogar real después de vivir en las calles. Había sido el lugar donde reconstruyó su vida, donde estudió para sus certificaciones, donde soñó con el futuro que eventualmente construyó. Patricia, esto es demasiado. No, Roberto, es exactamente correcto. Haz con esa casa lo que creas que es mejor. Tal vez se convierta en la sede permanente de segundas oportunidades. Tal vez sea un lugar donde participantes exitosos del programa pueden quedarse mientras ahorran para sus propias casas. Tal vez sea tu retiro personal. Tú decides. Pero quiero que sepas que esa casa, como todo lo que construimos juntos, existe gracias a tu carácter y tu visión, tanto como a mi inversión inicial. Los dos se quedaron sentados en un silencio cómodo durante varios minutos. Dos personas que habían compartido un viaje extraordinario que comenzó con el encuentro más simple. Un parabrisas sucio, un semáforo, una decisión de ver posibilidad en lugar de problema. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Roberto finalmente. ¿Qué? Que todo comenzó porque tú decidiste detenerte en ese semáforo en lugar de ignorarme como hacían la mayoría. Un momento, una decisión cambió cientos de vidas. Hace que uno se pregunte cuántas oportunidades perdemos cada día de cambiar el mundo simplemente porque no nos detenemos, no miramos, no vemos el potencial en personas inesperadas. Patricia sonrió. Esa es la lección final, ¿verdad? El cambio real no requiere recursos masivos o programas complicados. Comienza con decisiones individuales de ver a las personas, realmente verlas, y preguntarse ¿qué potencial existe aquí? ¿Qué podría florecer con la oportunidad correcta? Todo lo demás fluye de eso. 30 años después de su primer encuentro, Roberto Martínez tenía 64 años. Segundas Oportunidades ahora operaba en 28 ciudades mexicanas y había ayudado a más de 3,000 personas a encontrar empleo estable. El programa había inspirado iniciativas similares en Colombia, Argentina, Perú y Chile. Roberto seguía activo en el programa, aunque a un ritmo más relajado, enfocándose principalmente en capacitar a la próxima generación de líderes del programa. Patricia Velasco había fallecido 2 años atrás, a los 75 años, dejando un legado de transformación empresarial y social. En su testamento había donado una porción significativa de su fortuna a Segundas Oportunidades, asegurando que el programa podría continuar y expandirse por décadas. Un día de verano, Roberto estaba sentado en la sala de la casa de la colonia Constitución, que efectivamente se había convertido en la sede de Segundas Oportunidades. Estaba revisando aplicaciones de nuevos candidatos cuando escuchó un toquido en la puerta. Abrió y encontró a una mujer joven
joven de unos 32 años con un niño pequeño de la mano. «¿Señor Martínez?», preguntó ella nerviosamente. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla en algo?» «Mi nombre es Lucía. Soy técnica en refrigeración industrial, pero perdí mi trabajo hace 6 meses cuando la empresa cerró. He estado luchando por encontrar algo nuevo. Un amigo me habló de su programa y me dijo que usted ayuda a personas como yo». Roberto miró a Lucía y al niño pequeño a su lado. Vio en ella la misma determinación, mezclada con desesperación, que él había sentido 30 años atrás. «Por supuesto que puedo ayudar. Pase, por favor. Siéntese y cuénteme su historia». Mientras Lucía comenzaba a hablar, explicando su experiencia, sus calificaciones, las circunstancias que la habían llevado a su situación actual, Roberto sintió una familiaridad profunda. Era la misma historia que él había vivido, que Carlos había vivido, que Felipe había vivido, que cientos de otros habían vivido. Los detalles cambiaban, pero la esencia era siempre la misma. Personas capaces derribadas por circunstancias, necesitando solo una oportunidad para demostrar lo que podían hacer. «Lucía», dijo Roberto cuando ella terminó su historia, «voy a hacer algunas verificaciones de sus referencias y certificaciones. Si todo sale bien, y tengo la sensación de que saldrá bien, voy a conectarla con 3 empresas que actualmente buscan técnicos en refrigeración. Mientras tanto, si necesita apoyo con cuidado infantil durante las entrevistas, podemos ayudar con eso también. ¿Le parece bien?». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alivio. «Señor Martínez, muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí y para mi hijo». Roberto sonrió. «Sí lo sé, Lucía. Créeme, sí lo sé. Y hay algo más que quiero que entiendas. Esto no es caridad. Es una oportunidad basada en tu competencia y tu potencial. Cuando consigas trabajo, y lo conseguirás, quiero que recuerdes este momento. Y algún día, cuando estés establecida y te vaya bien, quiero que busques a alguien más que necesite ayuda. No tiene que ser grande. Puede ser enseñarle tu oficio a un joven o ayudar a un colega a encontrar trabajo. Pero pasa esta oportunidad hacia adelante. Así es como realmente me agradeces». Lucía asintió, secándose las lágrimas. «Se lo prometo, señor Martínez». Después de que Lucía se fue, Roberto se quedó sentado en la sala de la casa de la colonia Constitución, reflexionando sobre los círculos de su vida. 30 años atrás, él había estado en la posición de Lucía, desesperado, talentoso, necesitando solo que alguien viera su potencial. Patricia lo había visto y le había dado esa oportunidad. Ahora él estaba del otro lado, ofreciendo esa misma oportunidad a otros. Y sabía que Lucía, como Carlos y tantos otros antes que ella, eventualmente estaría del otro lado también, pasando la oportunidad hacia adelante a alguien más. Era un ciclo perfecto, perpetuo, multiplicándose infinitamente. Un parabrisas limpiado 30 años atrás había creado ondas que ahora tocaban miles de vidas. Y esas ondas continuarían expandiéndose mucho después de que Roberto se hubiera ido. Mucho después de que todos los involucrados directamente fueran solo memoria. La verdadera inmortalidad, Roberto había aprendido, no estaba en ser recordado, sino en crear sistemas de bondad que continúan mucho después de que te has ido. Esa noche, Roberto escribió en el diario que había mantenido desde sus primeros días en Automotriz Velasco. Han pasado 30 años desde que Patricia detuvo su auto en aquel semáforo. 30 años desde que limpié un parabrisas sin saber que ese simple acto cambiaría mi vida para siempre. He aprendido muchas lecciones en estas 3 décadas, pero la más importante es esta. Cada persona que conocemos tiene potencial extraordinario, esperando las circunstancias correctas para florecer. Nuestro trabajo como seres humanos no es juzgar a las personas por su situación actual, sino crear oportunidades para que ese potencial se realice. Patricia me enseñó eso con su ejemplo, y he pasado 30 años tratando de vivir según esa lección. Hoy ayudé a una joven madre llamada Lucía. En sus ojos vi el mismo hambre de oportunidad que yo tenía hace 30 años. Le di esa oportunidad como Patricia me la dio a mí, y sé que Lucía, a su tiempo, la pasará hacia adelante a alguien más. Así es como el mundo cambia, no con revoluciones grandes, sino con actos pequeños de bondad que se multiplican infinitamente. Un parabrisas limpio, una oportunidad dada, una vida transformada, que se convierte en muchas vidas transformadas, que se convierte en un movimiento. Gracias, Patricia, por enseñarme
enseñarme esto y gracias a cada persona que he ayudado por validar la lección. El legado no está en lo que construyes para ti mismo, sino en lo que construyes para otros. Roberto cerró su diario y miró por la ventana de la casa de la colonia Constitución. Las luces de Guadalajara brillaban en la noche. En algún lugar de esa ciudad había personas durmiendo en las calles, como él había hecho 3 décadas atrás. Había personas talentosas, luchando por sobrevivir, esperando solo que alguien viera su potencial. Y gracias al trabajo de 30 años, gracias a la semilla que Patricia había plantado, había ahora un sistema imperfecto pero funcional para encontrar a esas personas y darles oportunidades. El trabajo nunca estaría terminado. Siempre habría más personas que necesitaban ayuda, más oportunidades que crear, más potencial que desbloquear. Pero Roberto sabía que había construido algo duradero, algo que continuaría mucho después de él. Ese conocimiento le dio paz. La historia que había comenzado con un parabrisas sucio y una empresaria compasiva había evolucionado en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Y lo más hermoso era que la historia no tenía final. Continuaría multiplicándose, expandiéndose, tocando vidas que Roberto nunca conocería en lugares que nunca visitaría por generaciones venideras. Porque ese es el poder de la verdadera bondad. Nunca muere, solo se multiplica.